Hola a todos nuestros lectores de quienique.com. El día de hoy estamos con Claudia Navas. Ella es analista senior de Control Risk, una de las principales consultoras de riesgos globales en el mundo, y experta también en políticas públicas de la región andina. Claudia Navas, te damos la bienvenida a este espacio con Quienique. Gracias, Cristian, por la invitación. Entonces empecemos, si quieres, con lo más generalista, que es cuál es ese impacto que llega a tener en el Perú que un maestro, si, digamos, sin una historia política anclada, digamos, a lo tradicional de Perú, de izquierda además, haya llegado al máximo cargo ejecutivo del país. Sí, Cristian, pues realmente la victoria de Pedro Castillo, realmente lo que pone en evidencia es que pues hay un desencanto frente a la política, al establecimiento político que ha gobernado el país ya por varios años, ¿no? Castillo representa esas comunidades rurales que sienten que, pues, que no se han visto beneficiadas por el desarrollo económico y el crecimiento económico tan significativo que ha tenido Perú en los últimos años y que esperan de un gobierno mucho más aterrizado con sus necesidades y mucho más sensible hacia sus demandas. Entonces, eh, claramente lo que esto también representa es un riesgo en el sentido de un ambiente político mucho más complejo. Castillo pues no ganó con una diferencia muy contundente frente a su contendora y muchos de sus votos posiblemente se deban o estén relacionados a ese rechazo que todavía muchos de los peruanos sienten al fujimorismo. Entonces, esta figura de Castillo va a tener muchos problemas en adelante en cuanto a gobernabilidad, en cuanto también a la gestión que requieren los gobiernos de ahora, la gestión pública, en el manejo de la pandemia, en el manejo de la reactivación y pues con un discurso que todavía no es claro hacia dónde va a llevar el país y hacia dónde va a ir la economía. Además, te quería preguntar qué efecto también podría llegar a tener en Perú o qué efecto tuvo en Perú que la oficialización de los resultados de las elecciones, digamos, haya durado casi un mes, ¿no? Porque desde que, desde que Pedro Castillo ganó, pues pasó un tiempo, digamos, considerable mientras el uno hablaba de gobierno y en el otro, y desde el otro lado, en este caso desde el lado de Keiko Fujimori, pues se hablaba de fraude electoral. Sí, no, yo creo que los efectos fueron muy nocivos en el sentido de profundizar esa polarización política. Todo ese tiempo sirvió para generar aún más ruido alrededor de lo que representaría la victoria de Castillo. Eh, También generó mucha más desconfianza frente a la institucionalidad. Se sembraron pues mantos de duda alrededor del Tribunal Electoral, pese a que no habían evidencias contundentes de fraude, pues no obstante el daño fue hecho, ¿no? Eh, Esto, digamos, sí se va a seguir presentando en el sentido en que Castillo no va a tener la confianza de la mayoría, de una gran parte de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, creo que el daño está hecho y pues en realidad hay que ver cómo Castillo va a lograr mantenerse en el poder y pues por supuesto también dar respuesta pues a una situación muy compleja sanitaria, económica y social. Porque esta demora en el reconteo, que además entiendo que es algo histórico. Sí, sí, realmente fue un número sin precedentes de reclamos legales que se presentaron ante el Tribunal Constitucional, más de 1.000 o más. Entonces, eso es realmente algo que no había pasado antes y sí requirió al Tribunal Constitucional, perdón, al Tribunal Electoral eh, hacer unas revisiones permanentemente. Hubo también un momento de crisis en el sentido en que uno de los magistrados del Tribunal Electoral decidió apartarse de su cargo, algo que tampoco había pasado. Entonces, esto generó otro retraso y pues en general sí, había un ambiente muy caldeado y pues el Tribunal Electoral quería asegurarse de hacer una revisión exhaustiva de esas demandas o de esos reclamos y pues todo esto llevó a estas demoras. Por estos días, ya con la oficialización de los resultados de las elecciones por parte del Jurado Nacional, eh, incluso teniendo el anuncio de Keiko Fujimori que ya aceptó la decisión, ¿cuáles son esas resistencias que aún le quedan al entrante de presidente? Pues sí, bastantes, bastantes. Hay un Congreso muy fragmentado, más o menos 10 partidos lograron un asiento en el Congreso, que son bastantes. Estos partidos no tienen una
cohesión ideológica o algún tipo de estructura sólida, lo que quiere decir que los legisladores usualmente tienden a cambiarse de bando muy fácil, ¿no? Y conforme a si alguna acción les da más apoyo popular o no, más no por un análisis juicioso de las implicaciones de las decisiones que esto pueda tomar. No obstante, pues eso quiere decir que Castillo va a enfrentar un Congreso que en general, aunque pues no haya mucha línea ideológica, sí es un Congreso mucho más de tendencia a la derecha, ¿no? Y hacia el pro-establecimiento. Entonces no va a haber mucha viabilidad en el paso de reformas. Castillo apenas aseguró 37 asientos de los 130 que componen el Congreso, entonces no va a haber un ambiente conducivo hacia, por ejemplo, introducir reformas que le permitan a Castillo llamar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Entonces, ese va a ser el primer traspié y pues un Congreso que va a mantener una actitud desafiante frente al Ejecutivo. Como sabes, el Congreso ha destituido a varios presidentes en los últimos 5 años. Pues esto no va, por supuesto, Castillo no va a estar exento de esta amenaza, ¿no? Otro obstáculo, por supuesto, va a ser una polarización política, ¿no? Y una oposición muy feroz, ¿no? Que va a estar muy vigilante y va a estar ya prometido movilizar a la gente en las calles para oponerse al gobierno de Castillo. Y pues otro obstáculo yo creo que también va a ser el mismo gobierno de Castillo, ¿no? Ha apuntado a gente de su gabinete con cuestionamientos, con poca legitimidad, que no pareciera que fuera a tener mucha cohesión. Hay figuras un poco más radicales, hay otras figuras un poco más moderadas, entonces esto nos presagia que hasta el mismo gobierno de Castillo va a ser su propio enemigo. Precisamente sobre ese punto del gabinete ministerial, yo te quería preguntar, y es cuáles son esos puntos claves para entender el miedo generado o sea, tras la elección de su gabinete, tras investir su gabinete, porque entiendo que en los últimos días incluso hubo una fuerte caída de la economía del sol, por ejemplo, contra el euro, de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima, etcétera. Sí, no, es justamente porque hay un temor en general de que Castillo sea un gobernante títere, ¿no? Como podría decirse vulgarmente, pero principalmente porque hay una figura en el Partido Perú Libre que es Vladimir Cerrón, una figura muy cuestionada y que pues tiene una línea ideológica dura, muy alineada con Venezuela, con Nicaragua y con esta onda de gobiernos de izquierda radical. Entonces, siempre ha habido como una pregunta alrededor de qué tanto Cerrón, esta figura, va a influenciar el gobierno de Castillo, pese a que Castillo ha dado señales de moderación, siempre estaba esa duda y Cerrón realmente ha logrado en estas últimas semanas poner figuras de más de su ala dentro del gobierno. Como son, por ejemplo, el primer ministro, que es una figura muy importante, que es quien básicamente lidera el gabinete, ¿no? Y esta figura también que es Guido, que se llama Guido Guido Bello. Berri, ajá, es muy cuestionada y pues esto realmente genera más temor de que en realidad cuál va a ser esa línea de política, ¿no? Entonces, aunque esto es más, en realidad yo creo que es mucho más ruido que realmente un temor completamente fundado. De nuevo, Castillo no va a tener un camino fácil para pasar reformas, no va a tener un ambiente político muy a su favor, entonces obviamente estas figuras generan preocupación, pero pues hay que pasar primero la prueba de fuego, que es que el Congreso apruebe ese gabinete, y ese gabinete se aprueba en su totalidad, no ministro a ministro. Entonces, este va a ser ya el primer momento en el que se van a sentar esos conflictos entre el legislativo y el ejecutivo y va a llevar a tensiones permanentemente. Entonces, esa va a ser una primera prueba. Porque entiendo que si la demora, por ejemplo, para nombrar al ministro, por ejemplo, el de Economía, que lo hizo en días separados, generó un pánico económico un poco fuerte en Perú, ¿no? Sí, claro, porque Pedro Franque, quien es un economista, bueno, con ideas de izquierda, pero al final muy respetuoso de pues, principios económicos y de una línea mucho más moderada. Pedro Franque, antes de que Castillo tomara el poder, pues había tomado un protagonismo muy importante, generando como calma entre los inversionistas, diciendo pues que
que las negociaciones, por ejemplo, renegociaciones de contratos iban a ser amigables y sentando un ambiente mucho más de confianza y de diálogo que confrontacional, ¿no? Entonces, cuando se llega el momento ya de oficializarlo pues Cerrón se ve que tiene un peso muy importante en esas nominaciones de gabinete, pues se genera un pánico. Cerrón ha tenido apuntes, digamos, en contra de Franque, diciéndole que es básicamente, pues, una persona que va a hacer más de lo mismo y no va a representar ningún cambio. Entonces sí se generó mucho pánico. Pedro Franque al final terminó tomando ese cargo, pero aún está por verse en realidad qué tanta alineación puede generarse alrededor de ese gabinete con un primer ministro que es mucho más de la línea de Cerrón y pues de líneas políticas más duras. Entonces, esta inestabilidad política e incertidumbre va a generar todavía impactos en el mercado y en la confianza inversionista, en el sentido de que no hay un norte claro. Me dices tú, por ejemplo, que Pedro Castillo podría llegar a tener la misma suerte de revocatoria de mandato también y algunas fuerzas políticas a pocos días de haberse investido el nuevo gabinete ministerial ya han empezado a pedir que se reestructure pues, los ministros que fueron, o sea, para que se pongan nuevas personas en esos ministros, a pesar de que de verdad llevan pocos días en su cargo. Eh, ¿Qué es exactamente lo que se le pide al gobierno por parte de la oposición y qué posibilidad hay de que esto llegue a suceder? Sí, sí, no, esto realmente va a ser unas semanas muy complejas. Yo creo que la figura que genera más dudas o más rechazo es la figura del primer ministro y pues creo que alrededor de esa figura es donde se va a, a tratar de ver que Castillo adopte un gabinete mucho más moderado, ¿no? Entonces, hay otras figuras que también son dudas, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, por posibles conductas irregulares, aunque pues eso está por esclarecerse, también como por sus algunas acusaciones de corrupción. Entonces, pero yo creo que al final lo que esto se va a reducir más que todo es a la figura del primer ministro. Yo no creo que Castillo la retire muy fácilmente. Habrá que ver luego de esa primera presentación al Congreso, una vez la rechace, si realmente se echa para atrás con ese nombramiento, pero en primera instancia yo no creería que se da en ese sentido. Y frente a la propuesta específica de Castillo de convocar, digamos, una constituyente y buscar precisamente cambiar la constitución, em, qué estaría buscando el nuevo presidente con este cambio? Sí, realmente hay aspectos que son un poco enigma, ¿no? Él tiene un discurso y una retórica que en principio suena bien, pero no aterriza en qué sentido quiere cambiar, ¿no? Esa constitución. Y si es necesario en realidad cambiarla toda, ¿no? O sea, de pronto el país ahorita tiene una situación mucho más urgente que abordar y que podrían hacerse más bien acordarse unas reformas parciales a la Constitución que por supuesto eh, sean mucho más garantistas, por ejemplo, en el tema de derechos sociales o económicos, en el sentido de que haya un sistema político mucho más abierto, que se aclare, por ejemplo, el uso, la viabilidad del uso de esos mecanismos constitucionales para bien sea destituir el Congreso o para que el presidente disuelva el Congreso, porque esta falta de claridad legal pues hace que realmente la usen cuando les sea conveniente y pues esto no es conveniente para el país, sino que tienen que sentarse a dialogar y pues eso es su rol, ¿no? Entonces, realmente pues sí, él ha sentado como esa necesidad y pues ha usado como su propuesta de una nueva constitución como un discurso para reflejar esa desconexión que sienten muchos ciudadanos frente al establecimiento político y frente sí, a un sistema que sienten que no lo representa. Entonces, de nuevo, pues él posiblemente siga con esta idea, ¿no? Es básicamente lo que prometió y le queda muy difícil echarse para atrás en ese sentido, pero poco a poco se irá decantando que él no tiene la capacidad, el apoyo legal y ni siquiera el apoyo social suficiente para avanzar en una nueva constitución, por lo menos en el próximo año o dos. Sí, yo lo que te iba a preguntar era precisamente eso. ¿Cuenta con el apoyo, por ejemplo, político para llegar a ser una constituyente y cambiar la constitución? Sí, no, yo no creo que lo tenga. De nuevo, no solo por el apoyo de partidos políticos, pero Ujú. tampoco
del sector empresarial o de sectores económicos. Realmente hay un manto como de desconfianza que ya se ha sentado y pues ese discurso incoherente realmente no genera una confianza de diálogo. Entonces, no creo que ese sea un proyecto que él pueda materializar. Dice Pedro Castillo, ya yéndonos, por ejemplo, a los apoyos en la región, nosotros no somos chavistas. Y claro, digamos que este es uno de los grandes miedos del sector, sobre todo el de la derecha, frente a la subida de Perú Libre al poder. ¿Cuál es Ujú. esa relación de Castillo con la izquierda latinoamericana? ¿Qué aliados podría llegar a tener en la región? Una de las figuras también que nombró en su gabinete es el canciller también que ha dicho que va a tener una posición mucho más abierta o de colaboración con Venezuela, lo cual sería un cambio significativo en el ámbito regional, dado que pues el Grupo de Lima, que justamente se fundó en el país y que pues es un mecanismo regional para generar más presión al régimen, pues esto se diluiría, ¿no? Entonces, no creo que ya el Grupo de Lima con un gobierno de Castillo no va a tener un norte y pues aliados en la región tendría pues Venezuela, posiblemente Bolivia, que donde todavía el Evo Morales y pues el presidente Luis Arce pues mantienen una línea muy de izquierda, ¿no? En ese sentido. Ortega en Nicaragua, hay todavía unas figuras que suenan ahí, pero yo no creo que, o sea, no creo que esto lleve como a que haya digamos, un paso contundente, por ejemplo, a que otros países de la región sigan la vía de partidos de izquierda radical o como este tipo de figuras, porque realmente no están tampoco las apoyos políticos necesarios para ese giro. Y eso precisamente es una noticia grande en estos días, ¿no? Que el Castillo, o sea, el anuncio de retirar el respaldo del Grupo de Lima. Entonces, ¿qué nos puede llegar a esperar, ya para finalizar, qué nos puede llegar a esperar esta nueva relación entre Perú y Venezuela? O sea, ¿cuál va a ser esa forma de llevar la política exterior de Perú frente a esta nación? Yo creo que va a ser sí, una posición mucho más amistosa, ¿no? Pues de apoyo en el sentido, por ejemplo, de animar a Estados Unidos a retirar las sanciones y también a liderar, digamos, con otros países de la región que tienen esa línea en generar también esa presión hacia Estados Unidos y pues generar un nuevo bloque alrededor de esa idea, ¿no? Pues de nuevo, esto pues no va a tener un impacto significativo en la región, pues seguirán habiendo dos bloques, uno más de una línea que del otro, pero realmente no va a haber un impacto contundente en ese sentido. Claudia, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista con quienique.com. No, con mucho gusto, Cristian, que estés bien.